Buen día. ¿Cómo están? Buen día. ¿Qué tal, chicas? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, termino de admitir. Estaban todas en sala de espera. ¿Cómo andan? ¿Cómo las trata el profesorado? Bien. Bien. Si quieren admitir, sí, como estoy admitiendo, me salió a admitir. Si quieren activar sus cámaras, así las veo y no me siento con poquitas. Hola. Buen día. Sé que las trata bien. Bueno, me alegro que las trate bien. Buen día, profe. Buen día, chicas. Profe, Sí. solucioné lo del Zoom de mi hijo. Él está con un celular viejo ahora, Sí. acá al lado, en Zoom, y yo estoy con usted. Y vos Y sí, mira, yo el año pasado se nos habían roto 2 celulares en la casa y tuve que empezar a pedir a ver si alguien tenía que no ocupara, alguien que no tuviese, que no tuviese que usar el celular para conectarse, ¿no? Si alguien me podía prestar un celular viejo hasta salir del apuro. Y bueno, y pudimos. Y tuve que hacer después que intervenga. Bueno, no lo puedo decir porque estoy grabando. Me comprometí que no lo iba a decir con la empresa. La empresa que nos provee el servicio, reclamé durante todo el año pasado porque se llevó 3 veces mi celular de mi hija a arreglar, un celular nuevo, que estaba en garantía y no respondió y tuve que poner a que intervenga defensa del consumidor. Y sirvió, chicas, ¿eh? Hay que utilizar eso. Hay que tomarse el trabajo de guardar los reclamos. Y sirvió porque ligué un celular nuevo en compensación y un año pagando la mitad del valor del servicio. De manera que indemnizó todo un año de reclamos de que el celular nuevo entró 3 veces a servicio y nunca me lo cambiaron. No me respondían, no me atendían las llamadas, un desastre. Como guardé registro de los 800 millones de reclamos, finalmente funcionó, ligué un celular nuevo y bueno, genial vino. Valió la pena esperar a que Defensa del Consumidor intervenga. Así que les recomiendo que ante cualquier dificultad se metan en internet, en Defensa del Consumidor y hagan su reclamo. Acá en la Argentina no estamos acostumbrados a hacer eso. Pero bueno, paréntesis, fue una cuestión personal. Bien, chicas, estuve leyendo lo que hicieron la clase pasada, ¿sí? Me doy cuenta que a algunas todavía les cuesta discriminar aquello que es propio del área motora, ¿sí? Con otras cosas que después vamos a ir aprendiendo y que quizás tienen más que ver con lo social, ¿sí? O con respuestas afectivas, o con respuestas que tienen que ver otras de las dimensiones que vamos a ir viendo. ¿Ah? Pero en general estuvo bien, espero que les haya resultado agradable hacer la actividad, que no la hayan tomado con, con la premura de tener que hacerlo y de tener que entregarlo y bueno, hagámoslo, sino que hayan podido agudizar un poquito la mirada, ¿sí? Y ver cómo en el desarrollo motor se van produciendo los distintos cambios, ¿sí? Eh, los distintos avances, ¿sí? Y cómo los bebés en el periodo de 0 a 2 años logran un montón de cosas, ¿sí? Si bien las edades, ¿no? y los logros no son fijos,
porque cada individuo es particular, es único y es irrepetible, sí está bueno saber que hay ciertas cuestiones que se tienen que ir dando en cierto orden y que cuando no aparecen o tardan mucho en aparecer, pueden ser una pequeña señal, un indicador, para que estemos un poquito más atentos a ver qué está pasando, que esto todavía no lo logra. Y saber que quizás esto no lo logra puede deberse a, ¿sí?, un retraso en la maduración de su sistema nervioso, algo que tiene que ver con el tono muscular, ¿sí?, algo que no se está dando en la secuencia que se tiene que estar dando, que es esperable, ¿sí?, dentro del desarrollo. Pero siempre tengamos en cuenta las individualidades, ¿sí? Entonces, tener la mirada agudizada para saber que, bueno, que si bien hay ciertas características propias de cada individuo, también es cierto que hay ciertas cuestiones que se tienen que estar dando que son indicadores de un buen desarrollo del sistema nervioso. ¿No? Bien, yo lo que les dejé, si algunas se dieron cuenta, esperen que tengo un mensaje, buen día. Les dejé uno más, una especie de cuadro, que se los comparto ahora para que lo vean y se familiaricen con eso, que tiene que ver con el desarrollo psicomotor. Van a ver que en algunas partes dice psicomotor, no dice motor solo. Y cuando hablamos de psicomotor estamos hablando de la interacción de este desarrollo motor con el entorno, ¿no? Con los estímulos que el ambiente puede presentar, ¿sí? Pensemos que cada niño o cada individuo es un individuo complejo, ¿sí? No es un organismo con un desarrollo motor solo, sino que todo el desarrollo motor se va a ir complejizando en paralelo con la parte cognitiva, con la parte afectiva, con la parte psicológica, con el área social, ¿ah? Todo se da en conjunto. Entonces, en muchos lugares van a ver desarrollo psicomotor, ¿sí? Porque está hablando del desarrollo motor en relación a su entorno. Y acá les dejé en este cuadro qué pasa, ¿sí?, con una edad que nos va a interesar también, entre los 2 y los 6 años. ¿Qué cosas tengo que esperar en un niño de 2 o 3 años, en uno de 4, en uno de 5, en uno de 6? ¿Sí? Si llega a los 6 años, bueno, ver que ya con 6 años no puede subir las escaleras de a un pie, es decir, subo un pie y acompaño con el otro, subo otro peldaño, otro escalón y acompaño, sino que tiene que empezar a ir intercalando y cada pie tiene que ocupar un escalón, ¿sí? Y entonces veo que si va subiendo de a uno, va bajando de a uno, bueno, a ver, ¿por qué lo está haciendo? Empezar a preguntarme, ¿por qué lo hace? ¿Qué pasa si yo le enseño a usar uno y uno? Bueno, ver si lo logra o si no lo logra. ¿Ah? Ciertas cuestiones de las habilidades motrices. Bueno, tiene 6 años, logra atarse los cordones solos, logra abrocharse los botones, ¿sí? Puede vestirse solito cuando ya terminó la hora, lograr ponerse el abrigo, ¿sí? Las maestras de jardín van enseñando cómo los niños pueden vestirse solos, ¿sí? Yo me acuerdo que mis hijos, la maestra les hacía poner la campera en el suelo, ¿sí?, abierta, hacia arriba, y ellos ponían las 2 manitos y hacían ¡wup! Y se vestían solitos, ¿sí? Estrategias. Bueno, a ver, yo les enseño, ¿logran aprenderlo? ¿Por qué no logran? Dentro de ciertas dificultades que aparecen a nivel motor, hay una, sí, que no es tan extraña, que es la dispraxia. Una persona con dispraxia es una persona que le cuesta, sí, a nivel de motor fino, adquirir ciertas habilidades. Y entonces vemos adolescentes o jóvenes o adultos que les cuesta, no sé, desatornillar con un destornillador, desatornillar un tornillo, ¿sí?
o le cuesta organizar su espacio de trabajo. ¿Ah? O nos encontramos con adolescentes que son totalmente desorganizados, ¿sí? ¿Y qué está pasando? Bueno, hay una dispraxia, hay algo a nivel motor que les cuesta, ¿sí? Organizar espacio, tener ciertas habilidades a nivel motor, o un niño con disgrafía, es decir, dificultades para tener una escritura que sea legible. ¿Ah? Y son dificultades que se presentan, que no hay ninguna afección a nivel cognitivo, son individuos que tienen todas sus capacidades cognitivas para poder realizar un aprendizaje a nivel académico igual que cualquier otro sujeto, pero que a nivel motor presentan dificultades. ¿Sí? Profe, ¿cómo dijo digrafía? Disgrafía. Grafismos son dibujos, escritura, ¿sí? Bien, la disgrafía son dificultades a nivel de la escritura. Y entonces son personas que escriben horrible. Y uno les enseña caligrafía o ciertas técnicas propias de la caligrafía y su letra no logra mejorar, ¿sí? Por más que uno intente todo un aprendizaje. Bueno, son personas disgráficas. ¿Ah? Hay ciertas dificultades que se le presentan en el área motora fina, que jamás van a lograr escribir bien, ¿sí? Con una letra legible. Tenemos personas que escriben horrible y uno dice, no te entiendo nada, y lo hacen porque escriben a desgano, porque nadie les enseñó o les corrigió la manera de escribir, porque al fin y al cabo no solamente uno escribe para uno, sino que también escribe para otros que otros también te entiendan. Bueno, son personas que tienen letras muy ilegibles y por más que se esfuercen, no logran adquirir una buena escritura, ¿sí? No hablo de errores ortográficos, sino hablo de la calidad de la letra. ¿Ah? Bueno, y lo otro que les dije, las dispraxias, son personas que tienen dificultades para cosas cotidianas, ¿sí? Abrocharse la camisa, vestirse, atarse los cordones de los zapatos. Llegan siendo adultos y no pueden atarse los cordones de los zapatos y son personas que optan por el velcro. ¿Ah? Yo tenía un compañero de trabajo, profesor de computación, y él es dispráxico. Yo me enteré siendo compañero y dice, yo tengo dispraxia. Desarmo computadoras, pero en realidad la que se encarga de desarmar, de destornillar los tornillos muy pequeños es mi esposa, porque yo no puedo. ¿Sí? En realidad la que les armaba las computadoras era la esposa, él entendía perfectamente el funcionamiento, pero la parte de desarrollo motor fino tenía un gran impedimento. Él decía, soy dispráxico. ¿Sí? Bueno, son dificultades. ¿Cómo, profe? Disfraxia, ¿cómo? No entiendo. ¿Qué sería entonces? Dispraxia. ¿Qué sería? Son, tienen disminuidas las habilidades motoras finas, particularmente. ¿Sí? Se puede dar también en el área motora gruesa, pero en realidad es en el área motora fina donde uno más lo observa. O sea, ¿qué sería Habilidades, el desarrollo de partes de, o sea, las manos, o sea, lo el que tiene que ver con las desarrollo manos? de ciertas habilidades con las manos no logran adquirirlas o tienen grandes dificultades. Pensá este movimiento de desatornillar, ¿sí? Algo tan simple para nosotras. Bueno, el dispráxico no lo puede hacer. Tuve un alumno con dispraxia en el secundario y su escritorio era un caos. ¿Por qué? Porque la organización o ejecutar o coordinar lo visual, lo visomotor, tienen grandes dificultades. Para sacar un tornillito con un destornillador, yo tengo que hacer una coordinación de lo que veo, ejecutarlo, coordinarlo con mi mano. Y mi mano ejecutar determinados movimientos finos. ¿Sí? Bueno, no lo pueden hacer. Abrocharme una camisa o abrocharme un saco, ¿sí? Pasar un botón por el ojal, para un dispráxico a veces se le torna dificultoso.
¿Por qué? Porque es coordinar algo motor fino, ¿sí? Tomar el botón, introducirlo en el orificio del ojal, tomarlo con la otra mano y sacarlo, eso se torna en una dificultad en un dispráxico. Hacer el moño o atarse los cordones, ¿sí? Coordinar toda esta serie de movimientos para hacer un moño, para un dispráxico, es una gran dificultad, porque tienen dificultades en coordinar, ¿sí? Lo motor relacionado a lo visual. ¿Se entendió? Eso es una dispraxia. Sí, profe, gracias. Sí, profe. Bueno, son dificultades propias del área motora, además de otras dificultades que uno puede ver a nivel motor y que realmente son evidencias de alguna cuestión a nivel del sistema nervioso, ¿sí? Dificultades en la marcha, bueno, eso ya no nos vamos a meter en eso, pero nosotros conocemos o hemos escuchado nombrar lo que se suele llamar comúnmente parálisis cerebral, es decir, niños que tienen alguna dificultad al momento de nacer, falta de oxigenación en su sistema nervioso, produce daños a nivel de la corteza motora y producen daños en su motricidad. Y entonces tienen una marcha errante, ¿sí? No es una marcha armoniosa, ¿sí? No tienen un caminar armonioso y uno lo puede ver y dice, bueno, hay una dificultad a nivel motora, ¿sí? Que es crónica y que, bueno, uno generalmente lo que hace es proveerles a estos chicos herramientas que les permitan desempeñarse como el resto, ¿sí? Porque un daño a nivel motor, en el caso de una parálisis cerebral, no implica que haya una lesión o un impedimento a nivel cognitivo. ¿Ah? No siempre se dan juntos. A veces es un daño solo a nivel motor, tiene dificultades para la escritura o para escribir, tiene dificultades para determinados movimientos motores, pero a nivel cognitivo no tienen dificultades. ¿Ah? Otros sí, depende del daño. ¿Ah? Bien, entonces les dejo esto para que lo tengan, lo tienen en el campus. Y con esto ya terminaríamos todo lo que tiene que ver con el área motora. ¿Hay alguna pregunta que ustedes quieran hacer que podemos aclarar ahora antes de dar cierre a esta unidad que es el área motora o dimensión motora? Para entrar a la cognitiva, que ya es un poquito más compleja. ¿Preguntas? Mientras yo me tomo un mate. ¿Nada? ¿Cómo van con la lectura, con los videos? ¿Van bien? Sí, con los videos, sí, yo a veces, profe, me resirve las grabaciones, Bien. porque yo veo, o sea, no tomo apuntes en clase porque trato de escucharla a usted, o sea, y entonces cuando tengo que tomar apuntes voy directamente a sus videos y tomo apuntes. Bien. Prefiero estar este día para escucharla, prestarle atención y después lo puedo retomar con la grabación. Perfecto. ¿Alguien más? Me alegro que los videos les sirvan. Ahora que vamos a entrar al área cognitiva, ¿sí? Que es un poquito más compleja, porque vamos a ver más que nada teorías que tienen que ver con el aprendizaje. Es decir, vamos a ver cómo se produce el desarrollo cognitivo, relacionándolo con teorías, distintas teorías que fueron surgiendo en el transcurso del tiempo, ¿sí? En el transcurso de los años, que fueron proponiendo distintas maneras en las que las personas aprendemos, ¿sí? Yo les dejé un texto, ¿sí? Le puse abajo de la fuente de donde lo extraje. Me pareció piola hacer un rejunte de una página de internet, de psicología, porque si no tendríamos que leer muchos capítulos de muchos libros para poder entender cada una de las teorías. Yo les dejé ese como especie de apunte de cátedra para que ustedes tengan todo junto, pero en realidad ustedes lo van a ver y van a entrar en pánico, van a decir, ay, esto no entiendo nada, esto es mucho,
¿sí? Entonces, la idea es que en realidad cada clase vamos a ir profundizando en cada una de esas teorías, ¿sí? No sé si alguna vez o en alguna de las otras materias ustedes están viendo algo del constructivismo o si escucharon algo que tenga que ver con el constructivismo y con el Sí, profe. conductismo. Bien. Sí, profe, hay dos clases. Está porque suena muy difícil la palabra, porque hay dos clases. No lo Bien. quiero pronunciar porque no quiero ser mala, No pero hay dos. importa, pronuncialo como te salga, hasta que ya después lo vas a aprender y va a salir solo. Están en primer año, así que no pasa nada. ¿Cuáles Bueno, son? no lo voy a pronunciar, pero la primera es cuando le metemos información. Lo busqué porque la profesora, la que tuvimos hoy, nos planteó una imagen y ahí saqué que las imágenes que tenía que ver era de las que usted estaba desarrollando. Es cuando al chico le metemos información y todo eso se da. En cambio ahora, no. Ahora tratamos de que el nene empiece a reflexionar por él solo y cosas. Eso lo estuvimos también viendo. Me encanta que estemos en coordinación con la profe. Bien, la que nombraste vos se llama conductismo, ¿sí? Y la segunda es constructivismo, ¿sí? Conductismo, ¿por qué? Porque está relacionado con la conducta, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver un poquito, yo les voy a mostrar lo que les dejé y les voy a mostrar también una especie de power que se los voy a compartir ahora para ver en grandes rasgos solamente esto que en realidad vamos a ver en profundidad, ¿sí? El primero que decía la compañera, decía esto que te meten información, que decía Gisela, te meten información, meter, tiene que ver con el conductismo y en realidad surge, ¿sí? Surge hace mucho, mucho tiempo. Pensemos a principios del siglo pasado, que suena lejano, ¿sí? Por el año 1900, surge con ciertos representantes de esta corriente, que es el conductismo, y va a surgir, o sea, algunos a lo mejor lo vieron en el secundario. Yo me acuerdo hace mucho, mucho tiempo cuando estuve en el secundario, que hablamos de Pavlov, ¿sí? El famoso ejemplo de un hombre que lo que hacía era experimentar con un perro, ¿sí? Donde, ¿qué hacía? Sonaba una campana y después de sonar la campana le daba de comer al perro, ¿sí? Entonces todos los días hacía lo mismo, cada vez que quería darle de comer al perro sonaba la campana, ¿sí? Y le daba de comer. Hasta que empezó a probar de que cada vez que hacía sonar la campana y no le daba de comer al perro, el perro empezaba a salivar. ¿Por qué? Porque el perro ya se preparaba para comer, ¿sí? Conductismo, es lo que solemos utilizar o suelen utilizar los entrenadores de perros, ¿sí? Bien, entonces se trasladó un poquito esto a pensar que en realidad el ser humano aprende igual, ¿sí? Por estímulo y respuesta. ¿Ah? Hubo otra persona también que se llamaba Watson y que hacía otro tipo de experimentos y que también estaba representando esta manera de pensar que los sujetos aprenden por estímulo-respuesta. ¿Ah? En estos casos se considera que el otro que está aprendiendo es alguien totalmente pasivo, no interviene. Solo lo que hago es meterle en su cabeza información. Meto información y al meter información, así aprende. ¿Ah? Después surge otra persona llamado Skinner, que uno pensaba en los Simpsons, ¿sí? Los Simpsons, todos los personajes tienen algo que ver con personas reales. Famoso director de escuela Skinner, en realidad es como una sátira de este Skinner que nosotros vamos a ver hoy también en un ratito, donde él propone otra cosa, que no deja de ser conductista, ¿sí? Entonces yo en el apunte les dejé un poquito sobre el conductismo y lo que propone Skinner que se llama condicionamiento operante, ¿sí? Que lo vamos a explicar ahora un poquito más. Bien, les dejé acá las experiencias de cada uno, no sé si las ven, ¿sí? Skinner propone una caja con una rata, ¿sí? Mientras que Pavlov
lo del perro, ¿sí? Watson con niños, Skinner hace experiencias con ratas. ¿Qué es lo que consideraban en esta época? Que la psicología tenía que ser bien experimental, bien demostrable, ¿sí? Por lo tanto, tenía que haber siempre una experiencia de por medio. Si no había un experimento de por medio, no servía. ¿Ah? Algo muy propio de la época. Bien. Skinner propone otra cosa y entonces ahí tienen todo lo que tienen que ver con principalmente estos tres representantes muy fuertes de esta corriente de la psicología llamada psicología conductista, ¿sí? Una psicología principalmente experimental. Pero después van a surgir otras personas que van a decir que todo no es así, ¿sí? Tan simple. Y vamos a ver, por un lado, a Piaget, ¿sí? Un biólogo suizo, ¿sí? Biólogo, su formación es fundamentalmente biológica. Y vamos a ver a otro, en otro lado, ¿sí? En Rusia, que se llama Vygotsky. Vygotsky lo van a ver escrito de muchas maneras. Lo van a ver escrito con doble Y, lo van a ver escrito con la primera I latina y la última en Y, o lo pueden ver con las dos I latinas, ¿sí? Lo van a ver de mil maneras. ¿Cómo se escribe? No se sabe. ¿Ah? Así que yo les recomiendo escríbanlo con I latina las dos veces que no se van a equivocar. Bien. Vygotsky era un ruso, ¿sí? Donde también él busca saber cómo aprendemos. ¿Ah? Entonces vamos a ver el enfoque, se llama sociocultural, y después vamos a ver por qué se llama sociocultural. ¿Ah? Y después vamos a ver a dos más que hacen sus aportes al constructivismo. Uno se llama Brunner y el otro se llama Ausubel. ¿Sí? Todo lo van a tener ahí. ¿Ah? Así que van a ver qué propone cada uno en generalidades. Después los voy a animar a que lean hoy, en la segunda hora, lean bien conductismo. ¿Sí? Y arranquen, porque conductismo solo vamos a ver lo que está escrito acá, y después vamos a empezar a meternos bien en constructivismo, y vamos a hacer un recorrido bien minucioso de Piaget, de Vygotsky y de Brunner y Ausubel que propone cada uno, porque son herramientas que a ustedes les van a servir como maestras de inicial, y después vamos a ver otros aportes de la teoría del procesamiento de la información. Es otra teoría, ¿sí?, que explica un poco cómo aprende el ser humano, pero considerando a la mente humana como una gran computadora, donde entra información, se procesa y sale respuestas. ¿Ah? Ahora, ¿cómo procesa el ser humano esa información? Y después vamos a ver, que no lo puse acá, lo vamos a ver en videos, aportes desde las neurociencias, que es algo un poquito más actual, ¿sí? Vamos a ver qué nos aportan las neurociencias a todo lo que tiene que ver con el área cognitiva y cómo aprende el ser humano. Y vamos a hacer críticas de todo, ¿sí? Vamos a criticar a todos. No vamos a criticar solamente al conductismo, sino que vamos a criticar también al constructivismo. Y vamos a ver que el conductismo, ¿sí?, el ser humano es muy de las modas, ¿sí? Entonces cuando aparece una moda nueva, desechamos lo anterior. Decimos lo otro no sirve. Ahora lo que sirve es esto. Y vamos a descubrir que en realidad todo sirve. En esas individualidades, características propias del ser humano, si cada una de nosotras somos diferentes, cada una de nosotras aprendemos de formas diferentes, vamos a entender que el conductismo no está mal, ¿sí? Que el constructivismo tampoco está mal, que la teoría del procesamiento de la información tampoco está mal, y que
las neurociencias tampoco están mal, sino que cada una aporta lo suyo y que en realidad al momento de enseñar, nosotras como docentes vamos a tener que descubrir cómo aprenden nuestros estudiantes, no importa lo pequeñito que sean, cómo aprenden y qué le es útil a este niño o a esta niña para aprender de la mejor manera. Nosotros cuando nacemos, ¿sí? Nuestras mamás son muy conductistas, ¿sí? Aprendemos por ensayo, por estímulo-respuesta, ¿sí? Y ahora cuando veamos un poquito el conductismo, vamos a darnos cuenta que aprendemos por refuerzo positivo y refuerzo negativo, ¿sí? Que también construimos nuestro aprendizaje, que también nuestra mente muchas veces funciona como una computadora, la podemos comparar, y que también todo lo que hablan las neurociencias en relación a nuestro cerebro también es así. Pero de la misma manera que también es así, podemos criticar y determinar que a veces o hay errores o hay mala utilización o mala interpretación de lo que nos aportan esas teorías. ¿Sí? Bien, vamos a meternos en el conductismo ahora. Así que voy a dejar de compartirles y vamos a tratar de entender un poquito qué es esto del conductismo. Igual lo van a leer ustedes. ¿Sí? Profe, perdón Sí. que le interrumpa. ¿Toda esa información está en el campus? Porque yo Toda esa información, sí, la tienen. ¿Está? Así que pueden recurrir tranquilamente. Bien, acá les dejé a estos caballeros, ¿sí? Que son los representantes de lo que se trata, de lo que se llama como conductismo. Primero que tenemos acá, el primer galán que tenemos acá arriba, es Watson, ¿sí? El señor de barba muy prominente, ese es Pavlov, ¿sí? Y el que está más abajo, que es un poquito más nuevo, es Skinner, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre Pavlov, que después van a leer las experiencias que hace cada uno, Watt y Watson, en relación a Skinner? Que en realidad lo que propone Watson y Pavlov se llama condicionamiento simple. Frente a un estímulo, ¿sí? El sujeto va a producir una respuesta en su conducta. Se llama conductismo porque en realidad sobre lo cual se está experimentando es sobre la conducta, ¿sí? La conducta humana. Entonces ellos dos lo que proponen es algo muy sencillo, muy simple. Uy, perdón, me trabé. Es, si yo estimulo de tal manera a un niño o a un ser humano, voy a obtener determinado tipo de respuestas. Entonces solo se van a focalizar en eso. ¿Sí? Estímulo, qué tipo de estímulo tengo que dar para obtener la respuesta que yo quiero. ¿Sí? ¿Qué estímulo tengo que dar para eliminar determinada conducta que no quiero? ¿Sí? Sencillo. Estímulo, respuesta. Skinner va a decir, bueno, en realidad la conducta humana no es tan sencilla, ¿sí? Yo aplico un estímulo y voy a obtener como respuesta determinada conducta. Skinner va a decir, no, es un poquito más compleja. Y él va a proponer lo que denomina, perdón, se me fue para atrás. Condicionamiento operante. ¿Qué es esto del condicionamiento operante? Él va a decir, para que haya un verdadero aprendizaje, no solamente tiene que haber un estímulo, sino que tiene que haber un refuerzo, ¿sí? Tiene que haber un refuerzo, y ese refuerzo puede ser un ejercicio, ¿sí? Y entonces, pensemos en situaciones escolares, ¿sí? Entonces, para que este niño aprenda, tiene que practicar, 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 practicar y practicar, ¿sí? Mucha práctica. Hacemos 800 ejercicios de suma, ¿sí? Hacemos 800 ejercicios de resta. ¿Ah? Y entonces, reforzando a través de la práctica, se puede aprender. ¿Ah?
la experiencia que él hace, la hace con un ratoncito, una jaula, ¿sí? Y lo que hace es, pobrecito, ¿no? Yo soy muy bichera. Si hubiese sido en esta época, creo que Greenpeace y todo lo que es protección de los animales se le hubiese ido a la yugular de Skinner, ¿no? Porque lo que hacía él era someter al ratoncito a situaciones de hambre extrema, ¿sí? Y en una jaulita los ponía con comida, ¿sí? Y entonces el animalito veía que al apretar el botoncito salía un granito de balanceado, ¿sí? Entonces, a través de la práctica de apretar el botoncito, ¿sí? Y sabiendo que el botoncito le iba a proveer de alimento y de mucha práctica, el animalito podía descubrir y aprender solito que tocando el botoncito lograba adquirir alimento, ¿sí? Práctica, refuerzo. Pero él después propone también esto del premio y el castigo. A ver, ¿qué madre no utiliza el premio y el castigo? ¿Sí? Entonces decimos, bueno, fuimos criados a través del condicionamiento operante que propuso Skinner, ¿sí? ¿Las madres saben que fue Skinner? No, es algo natural que surge. El premio y el castigo, reforzar ciertas conductas a través de no solamente la práctica, sino también del premio y del castigo. Si lo haces, te doy tal cosa. Si si lo volvés a hacer y es una conducta negativa, hay castigo de por medio. ¿Ah? Y entonces a través de una jaulita, ¿sí? Que se la electrocuta, el animalito aprende lo que es el premio y el castigo. ¿Ah? Algo muy cruel, pero que en realidad lo utilizamos diariamente. Si haces la tarea, mamá después te va a dejar hacer tal cosa. ¿Sí? Premios. Si vos seguís haciendo esto, te quito el celular. Castigo. ¿No? Utilizamos de manera cotidiana y de manera muy natural algo que Skinner denominó condicionamiento operante. ¿Ah? ¿Por qué esto del condicionamiento operante? ¿Por qué Skinner propuso esto de el refuerzo a través de la práctica y el refuerzo a través del premio y el castigo? Porque él decía que en realidad el comportamiento es el que modifica al pensamiento. ¿Sí? No es que el pensamiento se expresa en el comportamiento, sino que a través del comportamiento, si yo logro modificar su comportamiento, puedo modificar su pensamiento. Y uno decir, ¡ah, qué terrible! ¿No? ¿Saben qué? Yo después les voy a, no sé si fue con ustedes, a ver si alguna se acuerda. Yo puse unos videos en el curso de ingreso de una mujer que da una charla. A ver, activen el micrófono si recuerdan eso o no. De una No, me charla, parece que no. de Por lo una menos charla, yo si no no. se los di a ustedes, se los di a primero de psicología, del profesor de psicología. No, me parece que no estuvo con nosotros en el No curso estuve de con ingreso. ustedes, con ninguno de los grupos de ustedes, porque ahora están todos juntas. Pero en el curso de ingreso estaban separados en dos grupos, ¿se acuerdan? Grupo 1 y 2. Profe, Pero yo vi en los dos grupo 1 grupos. sí estuviste. En el grupo 1 sí. Por eso, Profe, sí. yo sé que lo debes haber dado en el otro grupo porque yo te mandé un mensaje, tenía que hacer una actividad para vos, Ah, yo no te sí, conocía todavía. claro, porque vos estabas en el otro. Pero no recuerdo si se los dejé a ustedes o si se los dejé a primer año del profesorado de psicología. Un video muy interesante, ¿sí? Si no se los dejé, se los voy a dejar. Es una charla que da una mujer y que la verdad es fundamental. Y si no se los dejé, se los voy a dejar porque les va a ser muy útil a ustedes como estudiantes de nivel superior, ¿sí? Y ella va a mostrar cómo algunas lograron acostumbrarnos o obligarnos a determinadas posturas corporales modifican nuestra manera de pensar, ¿sí? Entonces, esto que hoy decimos, está totalmente descartado,